Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. El video que estás a punto de ver no es solo una historia de crimen, es una disección fría de poder, dinero y traición dentro de una de las familias más influyentes de Hollywood. Lo que el FBI encontró en el sótano de Rob Reiner cambió por completo el sentido de este caso. Y después de conocer estos hechos, nada volverá a parecer una simple tragedia familiar. La noche en que Rob Reiner y su esposa Michelle fueron asesinados, la escena parecía clara y cerrada. El dormitorio principal se convirtió en el centro de atención, mientras el forense hacía su trabajo y la policía acordonaba la zona. Pero lejos de allí, bajo la casa, en un espacio que durante décadas fue el santuario creativo de Rob, los investigadores federales estaban siguiendo otra pista. No buscaban armas, ni drogas, ni recuerdos de películas. Buscaban el corazón financiero de la dinastía Reiner. Ese sótano no era un lugar cualquiera. Era donde Rob leía guiones, revisaba cortes finales y tomaba decisiones que dieron forma a Castle Rock Entertainment. Un espacio privado, ordenado, protegido. Y justamente por eso llamó la atención de los agentes federales. Detrás de estanterías con premios, fotografías enmarcadas y afiches icónicos, encontraron una caja fuerte empotrada en la pared, ignífuga, oculta con precisión. Cuando lograron abrirla, lo que apareció dentro no fue dinero. Fue algo mucho más peligroso. Un solo documento. Impecable, reciente y legalmente devastador. Un codicilo, una modificación al testamento de Rob y Michelle Reiner. La fecha del sello notarial provocó un silencio absoluto en la habitación. 12 de diciembre de 2025. Solo 48 horas antes del asesinato. Ese papel no era un detalle menor ni un simple ajuste legal. Era una bomba. Una decisión tomada en el último momento, después de años de advertencias, discusiones privadas y miedo. Durante mucho tiempo, Rob Reiner había sido aconsejado por personas cercanas a él. Amigos que veían desde afuera lo que estaba ocurriendo dentro de su familia. Tom Cruise, Mel Brooks. Ambos le habían pedido lo mismo durante años. Que cortara el flujo de dinero. Que dejara de proteger a quien estaba destruyéndose y poniendo en riesgo a todos. Rob se resistió. Creyó que ayudar económicamente era una forma de amar, que sostener era salvar. Pero ese documento demuestra que, al final, entendió la verdad. En sus últimas horas, Rob Reiner tomó la decisión más dura de su vida. Y la dejó encerrada bajo llave en su propio sótano. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal para apoyarnos y ayudarnos a seguir investigando historias que muchos prefieren ocultar. Ese codicilo, encontrado por el FBI, no solo reescribía un testamento. Reescribía el motivo del crimen. Convirtió una tragedia familiar en algo mucho más oscuro. Porque cuando el dinero deja de fluir, cuando el acceso se bloquea, cuando el poder cambia de manos, algunas personas no sienten culpa, sienten amenaza. Y lo que ocurrió después, empieza a tener una lógica aterradora. Una lógica que conecta el documento del sótano con una discusión pública, una fiesta navideña, y un final que nadie quiso ver venir. Para entender por qué ese documento era tan peligroso, hay que mirar exactamente qué contenía. Los expertos legales que analizaron la enmienda filtrada, no tardaron en describirla con una sola palabra. Nuclear. No era una corrección técnica ni un ajuste menor. Era una reestructuración total del camino de la herencia. Hasta ese momento, el patrimonio de Rob Reiner, valorado en más de $100 millones, estaba destinado a repartirse entre sus hijos, de forma relativamente tradicional. Propiedades, activos líquidos, derechos de autor, participaciones empresariales. Pocas condiciones. Mucho margen. Un sistema basado en la confianza y en la idea de que la familia siempre se protegería a sí misma. Ese sistema murió el 12 de diciembre de 2025. El nuevo codicilo establecía algo radical. Un fideicomiso de sobriedad estricta diseñado específicamente para Nick Reiner. Según la cláusula, Nick quedaba excluido de cualquier acceso a activos líquidos del patrimonio,
a menos que cumpliera dos condiciones verificables. La primera, ingresar y completar una estancia prolongada en una institución psiquiátrica segura. La segunda, mantener sobriedad total durante un mínimo de 2 años, certificada por profesionales independientes. Mientras esas condiciones no se cumplieran, Nick no recibiría nada.ni, asignaciones.ni, adelantos.ni, acceso a propiedades, ni control sobre fondos. El dinero simplemente dejaba de existir para él. Este punto es crucial. No se trataba de castigo ni de venganza. Era el último intento de Rob Reiner por salvar a su hijo usando el único lenguaje que sabía que Nick entendía. El dinero. Durante años, Rob había financiado recaídas, silencios y negaciones. Había confundido apoyo con permisividad. Ese documento era el momento en que decidió cerrar la puerta. Pero desde otra perspectiva, ese mismo papel podía interpretarse de forma completamente distinta. Para una mente dominada por el derecho adquirido y la dependencia, no era una red de seguridad. Era una declaración de guerra. Era el anuncio oficial de que el cajero automático se apagaba. De que el control cambiaba de manos, de que el futuro que Nick daba por garantizado se evaporaba de un plumazo. El impacto psicológico de esa cláusula no puede subestimarse. No estamos hablando de una reducción de privilegios. Estamos hablando de una eliminación total de identidad financiera. Nick no solo perdía dinero, perdía estatus, perdía poder. Perdía la vida que había construido alrededor de la certeza de que siempre habría alguien pagando las consecuencias por él. Aquí es donde el motivo comienza a tomar forma real. El crimen deja de ser una explosión emocional. Se convierte en una respuesta estratégica. Si Nick aceptaba el documento, quedaba fuera para siempre. Si lo desafiaba legalmente, necesitaba tiempo. Y el tiempo era precisamente lo que Rob había quitado al firmarlo y sellarlo. Ese codicilo explica por qué todo se aceleró. ¿Por qué después de años de caos, la violencia estalló en un solo fin de semana? Porque el dinero ya no era una promesa futura. Era una puerta cerrada. Y alguien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para volver a abrirla. La noche del sábado no fue una coincidencia ni un simple evento social más en la agenda de Rob Reiner. Fue el punto exacto donde una decisión privada chocó de frente con una humillación pública. La fiesta de Navidad, organizada por Conan O'Brien, reunió a figuras influyentes de Hollywood, amigos cercanos y colegas de décadas, pero también se convirtió en el escenario donde una bomba silenciosa empezó a detonar. Para los investigadores, la cercanía temporal entre la firma del codicilo y esa fiesta es imposible de ignorar. Rob Reiner había firmado el documento el viernes. El sábado por la noche, decidió aparecer en público con su familia. Eso no fue casual, fue causa y efecto. Los testigos recuerdan una tensión extraña. No era una discusión trivial ni un malentendido pasajero. Las voces se elevaron. Las miradas se endurecieron. Rob y Michelle parecían incómodos, incluso asustados. Nick, en cambio, no estaba simplemente molesto. Estaba herido en algo mucho más profundo que el orgullo. Estaba enfrentándose a la pérdida total de control sobre su vida. No se trataba de un papel secundario en una película. No era una escena en el buffet, ni un comentario fuera de lugar. Todo apunta a que la discusión giró en torno al secreto enterrado en el sótano. Al documento, que cambiaba el destino del dinero. Al ultimátum que Rob llevaba días preparando y que, quizá empujado por el ambiente, y por años de frustración acumulada, decidió revelar en ese momento. Es fácil reconstruir el escenario. Nick pide dinero, como tantas veces antes. Una nueva inversión, un gasto, una salida. Y por primera vez, Rob Reiner no cede. Por primera vez, dice no. Pero no es un no cualquiera. Es un no definitivo. Es posible que en medio del ruido, de las miradas ajenas y de la presión social, Rob dejara caer la frase que lo cambió todo. El fideicomiso está cerrado. No hay dinero hasta que te limpies.
Para una persona funcional, eso es una advertencia. Para alguien con el perfil psicológico de Nick fue una amenaza existencial. No lo interpretó como un acto de amor duro. Lo interpretó como un robo. Como una traición. Como la ruptura de un contrato invisible que, en su mente, garantizaba acceso eterno al dinero familiar. Los invitados notaron algo más. Los ojos. Una frialdad repentina. Una desconexión total. No era vergüenza. Era cálculo. Nick no estaba procesando emociones. Estaba haciendo cuentas. Entendió en ese instante que si sus padres seguían vivos, su futuro financiero estaba muerto. El trayecto de regreso a casa debió ser insoportable. Silencio. Tensión. Rob y Michelle, probablemente convencidos de que habían hecho lo correcto, creyendo que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la salvación. Nick, en cambio, no estaba pensando en rehabilitación. Estaba pensando en escenarios. En riesgos. En soluciones. Ahí es donde el motivo deja de ser impulsivo. Ahí es donde el crimen empieza a tomar forma como una decisión. Si el documento se ejecutaba plenamente, Nick no tenía salida. Pero si sus padres desaparecían antes de que el sistema legal se activara por completo, el tablero podía reiniciarse. El dinero aún podía ser disputado. La historia aún podía ser reescrita. Esa noche, la dinámica familiar cambió para siempre. Los protectores dejaron de ser padres. Se convirtieron en obstáculos. Y cuando una persona que vive del dinero percibe que ese dinero está a punto de desaparecer, el miedo se transforma en algo mucho más peligroso. Determinación. El paso de la determinación a la acción no ocurrió en un vacío emocional ni en un arrebato momentáneo. Ocurrió dentro de una lógica fría que, vista desde fuera, resulta profundamente perturbadora. A partir de esa noche, el conflicto dejó de ser familiar y se convirtió en una operación. Una carrera contra el tiempo, una lucha por detener la tinta antes de que se secara definitivamente. Los investigadores empezaron a notar que nada en las horas posteriores parecía improvisado. No hubo signos de caos descontrolado. No hubo llamadas desesperadas pidiendo ayuda. Lo que apareció fue una secuencia que, analizada con distancia, revela cálculo. El documento estaba firmado, el acceso al dinero estaba en riesgo, y la única variable que aún podía cambiar el resultado era la vida de quienes habían firmado. Aquí es donde el relato se separa de la idea cómoda del arrebato emocional. Porque un crimen cometido por rabia suele dejar huellas distintas. Errores. Desorden. Confusión. En cambio, lo que emergió fue una cadena de decisiones orientadas a un objetivo muy concreto. Eliminar el obstáculo. Restablecer el control. Ganar tiempo para disputar la herencia. La clave está en entender que el codicilo aún no había sido plenamente ejecutado. Aunque estaba firmado y notariado, su impacto legal total dependía de procesos posteriores. Presentaciones. Notificaciones. Activaciones formales dentro del sistema patrimonial. Ese margen temporal era estrecho, pero existía. Y alguien lo identificó como una ventana. Desde ese momento, la narrativa de la locura espontánea empieza a resquebrajarse. Porque lo que se observa no es a una persona perdida en un delirio, sino a alguien que entiende muy bien lo que está en juego. El dinero no era un símbolo. Era supervivencia. Era identidad. Era la única estructura que sostenía una vida construida sin límites ni responsabilidades. Tras los hechos, cada movimiento posterior refuerza esta lectura. La calma. La ausencia de pánico. La capacidad de realizar tareas cotidianas. Nada de eso encaja con una mente completamente desconectada de la realidad. Encaja, en cambio, con alguien convencido de haber resuelto un problema. De haber eliminado la fuente del peligro. De haber devuelto el tablero a una posición negociable.
Y es precisamente aquí donde el caso adquiere su dimensión. Porque si el crimen no fue producto de una ruptura mental absoluta, sino de una decisión estratégica, entonces el verdadero campo de batalla no es solo penal, es legal, es financiero, es moral. Lo que ocurrió después no se definiría únicamente por pruebas forenses ni por reconstrucciones de tiempo. Se definiría en los tribunales, en la interpretación de la intención, en una palabra clave que puede abrir o cerrar la bóveda de una fortuna, intención. A partir de este punto, la historia deja de girar alrededor de la escena del crimen y se traslada a un terreno aún más peligroso. El de una ley diseñada para impedir que un asesino herede de su víctima. Y el de una grieta legal tan profunda que podría permitir exactamente lo contrario. La ley que debía impedir que todo esto ocurriera existe, es clara. En teoría, es incuestionable, se llama la Slayer Rule. En California, como en la mayoría de los estados, establece un principio básico de justicia moral. Nadie puede heredar de una persona a la que haya matado de forma voluntaria y criminal. El depredador no puede beneficiarse de su presa. En un escenario normal, la aplicación de esta norma sería automática. Una condena por asesinato en primer grado borraría a Nick Rainer del testamento. Legalmente, sería tratado como si hubiera muerto antes que sus padres. El patrimonio pasaría íntegro a los hermanos sobrevivientes. Fin de la historia. Pero este caso no se apoya en circunstancias normales. Se apoya en una grieta. La Slayer Rule depende de una palabra que lo cambia todo. Intención. Para que la ley bloquee la herencia, el tribunal debe determinar que el acto fue deliberado y criminal. Y aquí es donde entra en juego la estrategia que mantiene despiertos a los analistas legales. La defensa por insanía. Si un jurado acepta que Nick Rainer actuó bajo un episodio psicótico, incapaz de distinguir entre el bien y el mal, la intención desaparece. El acto deja de ser, jurídicamente, un crimen con dolo. Se transforma en una tragedia médica. No hay malicia. No hay voluntad criminal. Y sin intención, la Slayer Rule comienza a tambalearse. Este es el escenario que ha provocado la indignación pública. Porque el objetivo de la defensa no sería solo evitar la prisión, sería algo mucho más ambicioso, mantener abiertas las puertas del patrimonio. Si Nick no es considerado culpable por razón de insanía, su equipo legal puede argumentar que sigue teniendo derechos sucesorios. El resultado potencial es escalofriante. Un hombre que mata a sus padres podría no ir a la cárcel. Podría ser internado en un hospital psiquiátrico estatal. Pero con acceso al dinero familiar, ese internamiento no tendría por qué ser austero ni permanente. Su defensa podría solicitar el traslado a una clínica privada de alta seguridad. Instalaciones con jardines, habitaciones individuales, terapias personalizadas, todo financiado, irónicamente, con el dinero de las víctimas. La cláusula de sobriedad estricta firmada por Rob Reiner se convertiría entonces en papel mojado. Los abogados podrían alegar que una condición basada en sobriedad no es aplicable a una persona declarada legalmente insana. La lógica se retuerce hasta el absurdo. Si Nick es sano, no hereda. Si es insano, podría heredarlo todo. Eso no es una defensa. Es una estrategia financiera. Mientras tanto, los hermanos sobrevivientes se enfrentan a una pesadilla paralela. Jake y Rami están atrapados en una carrera contrarreloj para congelar los activos del patrimonio. Cada día que pasa sin una resolución firme, es una oportunidad para que se presenten mociones solicitando fondos del propio patrimonio para pagar la defensa de Nick. Imaginar esa escena resulta casi insoportable. El dinero que Rob Reiner ganó creando historias sobre amor, lealtad y justicia podría ser utilizado para financiar el relato que absuelva a su asesino. Cada factura legal pagada es una segunda agresión. No, con violencia física. Con tinta y sellos judiciales. Aquí, la justicia penal y la justicia moral empiezan a separarse. Y lo que está en juego ya no es solo una condena.
Es el alma de una herencia. Para Jake y Rami Reiner. El horror no terminó cuando la policía retiró la cinta amarilla. Apenas comenzó, la tragedia se transformó en un proceso lento, burocrático y cruel, donde cada documento legal reabre una herida que nunca tuvo tiempo de cerrar. Ellos no solo perdieron a sus padres, fueron obligados a enfrentarse a su propio hermano como si fuera un adversario legal. Mientras el sistema judicial avanza con pasos pesados, el patrimonio de la familia se convierte en un campo de batalla. Cada audiencia es una lucha por congelar activos. Cada moción presentada por la defensa es una amenaza directa al legado que Rob y Michelle intentaron proteger. El dinero no está quieto, está en disputa. Y cada dólar que se mueve lo hace cargado de una ironía brutal. Jake, quien durante años habría advertido a sus padres sobre el peligro latente, ahora ocupa el papel más ingrato. Debe firmar documentos para cortar el acceso financiero de su propio hermano. Debe argumentar que Nick ha perdido el derecho al apellido, al hogar y a la historia familiar. No por venganza, sino por dignidad. Porque permitir que el patrimonio financie la defensa del asesino sería una segunda muerte para sus padres. Para Rami, el peso es aún más devastador. Ella fue quien descubrió la escena. Quien vio el final. Y ahora, debe revivirlo en cada declaración, en cada escrito judicial, en cada intento de probar que las acciones de su hermano fueron intencionales. No se trata solo de justicia penal. Se trata de impedir que Nick herede la casa donde ocurrió la tragedia. De evitar que posea, legalmente, el lugar donde todo terminó. Este conflicto no es únicamente familiar. Es un espejo incómodo de un problema más amplio. El fenómeno del heredero intocable. La idea de que el dinero puede suavizar las consecuencias. Nick Reiner representa el extremo más oscuro de ese mundo. Una vida construida sin límites claros, sin la palabra no, sin la experiencia del fracaso. Cuando ese sistema finalmente colapsó, no hubo aprendizaje. Hubo eliminación. El documento encontrado en el sótano no fue un acto de crueldad. Fue el último intento de Rob Reiner por romper ese ciclo. Por cortar al parásito antes de que consumiera todo. Pero los parásitos no se desprenden fácilmente. Se aferran hasta que el huésped cae. Y ahora, la pregunta es, si la ley permitirá que siga alimentándose de lo que queda. Este caso deja una inquietud que va más allá de un veredicto. Si alguien es considerado demasiado enfermo para ir a prisión, ¿puede seguir siendo lo suficientemente capaz para heredar una fortuna? ¿Debe la insanía borrar la culpa penal, pero conservar el beneficio económico? Ahí es donde la justicia y la ley se separan. Ahí es donde nace la indignación. Rob Reiner pasó su vida creando historias sobre amor, honor y sacrificio. En sus últimos días, se vio obligado a escribir una historia distinta. Una advertencia. El documento en la caja fuerte demuestra que esto no fue solo una tragedia de enfermedad mental. Fue una tragedia de codicia. De una herencia convertida en motivo. De una familia destruida por el dinero que debía protegerla. Y mientras los tribunales deciden, queda una verdad incómoda flotando en el aire. Cada testamento es más que una distribución de bienes. Puede ser, sin saberlo, el detonante de una catástrofe. Porque cuando el dinero se convierte en identidad, perderlo puede ser más aterrador que perderlo todo.